Voy a silenciarlos a todos por un momento, luego pueden activarse si necesitan. Bueno, muy buenos días a todos. A este tiempo les agradezco su participación como representante del Ministerio el Centro de Capacitación para Pastores y Líderes, el CCBP, en Argentina. Entonces, quería agradecerles su participación. ¿Qué es el CCBP? ¿Qué es el Centro de Capacitación Bíblica para Pastores? Bueno, quisiera darles un poquito de trasfondo, de historia. El CCBP inicia en 1989 con el pastor Dennis Mock, pastor ahí en Estados Unidos, que ha trabajado mucho en la zona de Atlanta. Este pastor tiene un viaje de capacitación, de entrenamiento de pastores y líderes a Kenia, y se da cuenta de la cantidad de pastores que no tienen acceso a un entrenamiento formal. Muchísimos pastores en aquel momento, año 89, no había un acceso a Internet, no había capacitaciones online como vemos hoy en distintos grados, y entonces quedó con la carga de poder crear un material que sea como un programa sólido, como si fuera un seminario portátil, con lo mínimo indispensable que un pastor tendría que conocer sobre 10 materias distintas, ¿no? Que van desde la hermenéutica, panoramas de los testamentos, doctrina bíblica, luego pasa por administración de iglesia, ministerio pastoral, evangelismo, historia de la iglesia, etc. Entonces lo que se trata de hacer con los materiales de CCBP, con el programa, es tener lo mínimo e indispensable que un pastor necesita para poder ejercer la obra del ministerio en el conocimiento bíblico de la palabra. Entonces, Dennis Mock es el autor de 10 libros, de los cuales yo tengo un par acá, pero son 10. Ahí sí la cámara me acompaña. Son estos libros azules, que algunos lo conocen ya. Algunos libros son más largos, otros libros son más cortos, pero la entera capacitación está planificada para que sea dada en 520 horas de clase. Los 10 libros están preparados para darse en 520 horas de clase. Entonces, es una capacitación que no es quizás con las exigencias de una maestría de un seminario, pero que tiene lo mínimo y lo indispensable para alguien que está ejerciendo el ministerio pastoral o para alguien que está en preparación para eso, como puede ser el liderazgo de la iglesia, o también se puede utilizar para la formación de miembros en la congregación para poder tener un entendimiento más claro de las escrituras. ¿Qué ventajas tiene este material de CCBP? Bueno, el CCBP está orientado para que el libro de cabecera de todo el material de los 10 libros sea la Biblia. Y eso puede parecer un tanto gracioso si es un material bíblico, pero en realidad lo que se promueve es que cada alumno tenga un conocimiento más profundo, más íntimo con la palabra a medida que va estudiando más el material. Cuando uno puede tomar alguno de estos libros, después yo les puedo pasar una muestra de uno o dos capítulos. Cada libro al inicio tiene toda una sección de cómo se puede enseñar ese material, y en esa sección tiene una lectura de la Biblia recomendada. Entonces, una de las cosas que se logra a través de CCBP es que a medida que uno va estudiando estos materiales de doctrina, también va aprendiendo y leyendo su Biblia en conjunto y en paralelo. Por lo tanto, no es un material que nos desconecta simplemente de una formación teológica,
sino que nos conecta a la Biblia porque estamos todo el tiempo yendo a la palabra de Dios. Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles un poquito acerca de lo que les estoy mencionando del libro. Si ustedes ven ahora mi pantalla, ustedes van a ver, este es el libro 1. El libro 1 es Método de Estudio Bíblico y Regla de Interpretación, lo que sería hermenéutica. Cada libro trae un poco acerca del autor, una introducción al material, el currículum de todos los libros y las horas requeridas. Por ejemplo, para este libro de hermenéutica se requiere 40 horas de clase y muestra el resumen del contenido. Acá adelante, permiso, perdón. Acá. Entonces tenemos el bosquejo del curso, que es lo que se ve en un curso de hermenéutica. Entonces tenemos una introducción, tenemos el poder, el propósito de la palabra, la responsabilidad de estudio del pastor. Todos estos materiales están orientados hacia pastores. Por eso el lenguaje va a ser hacia pastores, pero está apuntado hacia pastores, pero se utiliza para el entrenamiento de líderes y de miembros de las iglesias. Y entonces acá vamos a encontrar términos como revelación, inspiración, inerrancia. Luego todo el libro se va a basar en los 3 principios de hermenéutica: observación, interpretación y aplicación. Y eso es lo que vamos a tener a lo largo de todo el libro, los diferentes géneros, las reglas que tiene, cómo interpretar. Pero no solamente eso, sino que este material está orientado a que el alumno tenga aplicación de la palabra. Entonces no es orientado solamente a la mente, sino también al corazón. ¿Cuál debe ser mi relación con la palabra? ¿Cómo debo yo obedecer la palabra, aplicar la palabra? Entonces, por ejemplo, si vamos a comenzar con el primer punto de este libro de hermenéutica, que va orientado a los pastores. Entonces, por ejemplo, fíjense, habla de la responsabilidad de estudiar del pastor y habla del pastor como alguien que debe estudiar la palabra, obedecer la palabra, enseñar la palabra, y tiene mucho contenido de textos bíblicos para estar buscando en clase y aplicar y obedecer estos principios bíblicos. Así que no solamente está orientado a darnos más conocimiento, sino que está orientado a que ese conocimiento nos afecte en el corazón y en nuestro caminar espiritual. Por ejemplo, un ejemplo del libro 2, que es el panorama del Antiguo Testamento. El libro 2 y el libro 3, que es panorama del Antiguo y del Nuevo, van a ir a través de cada uno de los libros de la Biblia y van a tener un bosquejo de 10 puntos sobre cada libro. Entonces, va a tener una introducción y un bosquejo, una estructura, luego un gráfico del libro a modo de bosquejo, un resumen del contenido de cada libro de la Escritura, y luego tenemos un tema a propósito y un mensaje para aplicar. Nuevamente vamos a ver que no solamente se queda en qué dice este libro, qué contenido teológico tiene este libro, sino cómo yo puedo llevar eso a la práctica. Entonces, en el libro de Éxodo, por ejemplo, el mensaje para aplicar es: el poder redentor de Dios nos libera de la servidumbre del pecado siempre y cuando nosotros apliquemos personalmente por fe la sangre derramada de Cristo, el Cordero de Dios. Luego tiene una tarea, pasajes clave y una sección de enseñanzas principales, rasgos característicos, selección de pasajes, y así cada uno de los libros de la Escritura va a ir teniendo todo un contenido para poder tener como un patrón en cada uno de los libros de la Biblia. Uno de los beneficios que tiene el Centro de Capacitación Bíblica para aplicar en las iglesias es que nosotros vivimos en una sobresaturada por Internet, una generación sobresaturada por contenidos online. Entonces, hoy los miembros pueden conseguir de nuestras iglesias mucho contenido
online de diferentes seminarios, de diferentes institutos, de diferentes autores, pero lo que refuerza el CCBP es el vínculo maestro-alumno en el contexto de la iglesia local. Entonces, ¿qué se busca? Es que los miembros líderes de la iglesia sean formados y capacitados por los propios pastores o maestros de la congregación, que los conocen, que pueden saber de su discipulado, que pueden saber de su fidelidad, de su caminar con Cristo. Entonces, no es un material que está eh, alejando al maestro del alumno y solamente pensando en una conexión de información, sino que también se vuelca a poder tener un seguimiento como pastores y maestros de aquellos de nuestras iglesias que están recibiendo esta capacitación y valorar nuevamente el llamado de la iglesia a capacitar a sus propios líderes. Creemos que hay ciertos niveles donde quizás una persona debería poder perseguir una capacitación más académica, pero en todo lo que requiere para el liderazgo y para el pastorado, la iglesia local debe ser capacitada para proveer esa información y ese entrenamiento. Por lo tanto, los libros de CCBP y la capacitación de CCBP le provee al pastor y a los maestros de la iglesia unos materiales ya prearmados, pensados en capacitación de ministros, para que puedan ellos mismos darlos a los líderes y los miembros de la congregación. Entonces, proporciona y revaloriza la capacitación offline, si se quiere, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene muchos valores. Eso lo hemos visto a lo largo de los años de utilizar el CCBP. Uno puede requerirle a la persona que estudia y que se prepara para capacitarse y para servir, que tenga, por ejemplo, discipulado, que, por ejemplo, congregue fielmente, y entonces uno puede saber que le está brindando un entrenamiento a alguien que en la vida de iglesia local está dando un buen testimonio, un buen fruto. Hoy en día, en muchos lugares online donde te brinda capacitación, no se tiene un seguimiento o un conocimiento de la vida personal de las personas, vale la redundancia, que están siendo entrenadas. Entonces, voy a compartir ahora otra pantalla para poder ver un poquito más acerca de los programas disponibles. Bueno, acá tengo un mapa que simplemente era para mostrarles en todos los lugares que existe actualmente centros de CCBP. Recordemos que este material es en inglés inicialmente y está traducido a más de 40 idiomas. Se utiliza en todos estos sectores, especialmente en África hay muchísimos centros de CCBP donde se capacitan pastores eh, de distintas modalidades, de manera intensiva, de manera más esporádica, y la verdad que ha sido de mucho fruto. Esta es la página que algunos quizás ya hayan entrado, la página local nuestra del Centro de Capacitación Bíblica, y lo que quería mostrarles inicialmente de acá es que, bueno, acá están los 10 libros que ustedes pueden entrar luego y mirar con detalle cada uno apretando ahí. Les sale una ventana con más información de cada uno de los libros. Pero en la parte de abajo tenemos los diferentes programas de estudio que podemos aplicar a las iglesias. Entonces, quizás alguien dice, bueno, yo no tengo actualmente un grupo de pastores o de hombres que van a ser pastores, pero tengo un grupo de personas que son claves en la iglesia, que están liderando, ya sean mujeres o hombres, y entonces tienen diferentes programas que pueden aplicar. El programa de capacitación para pastores, que es el más completo, tiene 10 materias. Tenemos acá hermenéutica, panorama del antiguo, panorama del nuevo, predicación
de mensajes bíblicos, ministerio pastoral, doctrina bíblica, vida espiritual, ministerio eclesiástico, principios de enseñanza, historia de la iglesia, misiones, evangelismo y discipulado. Y fíjense que al lado de cada uno de los libros está la cantidad de horas requeridas en cuanto se debe dar ese material. Entonces no es que estos materiales están preparados para ser dados en 10 horas en algo express, sino que la idea es poder respetar la cantidad de horas por material para que pueda tener una capacitación más profunda. En cuanto a líderes, hay una opción de hacer, en vez de 10, 8 materias, 8 libros, sacando de lado los principios y métodos de enseñanza y la perspectiva general de la iglesia. Y luego, algo que se puede utilizar y que nosotros localmente en Citibel hemos utilizado por muchos años, es el de 5 materias, el Centro de Capacitación Bíblica, que mantenemos hermenéutica, los panoramas de los testamentos, la doctrina bíblica y la vida espiritual. Y utilizamos eso para capacitar específicamente a los miembros. Entonces, todos los miembros de la iglesia que desean pueden tomar estas clases y lo hacemos en forma de ciclo. Entonces, comenzamos con el 1 hasta el último libro y luego volvemos a empezar. Y así sucesivamente. Y los miembros pueden ir incorporándose en alguna de estas materias y recibir la capacitación en cuanto a eso. Bien. Dani está conmigo, también pastor de Citibel y sirviendo con CCDP. Dani, no sé si querías agregar algo más a lo que yo mencioné. No, no, creo que está bastante claro. Solamente algo muy útil, a mí me parece, habiendo cursado todos los 10 libros del CCB y dándolo ahora en el contexto local de iglesia, incluso para la capacitación de líderes también. Algo que se decía al principio es que, bueno, no está desapegado jamás de una iglesia local, del rendir cuentas y de estar expuestos a la Biblia, ¿no? Porque si bien yo estuve en un instituto de donde te presentaban muchas doctrinas y muchas posturas, simplemente te las daban, ¿no? De hecho, acá hay un ex compañero mío, ahora está en Bolivia, del seminario donde nosotros estábamos y podemos corroborar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el CCP, en una de las partes de la herramienta de curso, no sé si lo puedes compartir o se ve eh, antes de comenzar el siguiente curso, tengo que haber leído, por ejemplo, antes de comenzar el curso 3 ya Génesis hasta Primera de Reyes tiene que estar leído. Entonces la idea es que toda la Biblia sea expuesta, sea leída, seamos expuestos nosotros a la Biblia antes de poder culminar todo el curso. Y así desde Génesis hasta Apocalipsis poder, uno de los requisitos, digamos, como aparte de la lectura que se le pueda añadir cada maestro teniendo esa libertad, pero que tiene que estar el libro y la Biblia expuesta. Entonces eso me parece a mí indispensable porque a veces tenemos mucha lectura de otros volúmenes, de otros textos y no somos expuestos, ¿no?, a las escrituras. Entonces, simplemente como algo que para mí fue, que me ayudó mucho y lo hacemos, lo seguimos haciendo y animando a los estudiantes en este proceso, ¿no? En el CCB para la iglesia, CCBL para los líderes que quizás no enseñen y CCBP ya para los pastores y líderes que estén enseñando también, ¿no? Por eso quizás se omite el método de enseñanza porque quizás no todos van a querer o poder enseñar. Gracias, Dani. Entonces, este material, estos libros, son 10 libros. El ministerio de CCBP es un ministerio, no es algo con fines de lucro. Por lo tanto, lo único que cada centro que quiere iniciar debe costear son los costos de los libros, nada más. Y nosotros como ministerio tratamos de
mantener los costos de los libros tan bajos como sea posible, porque nuevamente no estamos buscando generar ninguna riqueza de esto, sino que mantenemos normalmente los precios casi a costo, con un margen por inflación, al menos los que están en Argentina entienden eso un poquito más, porque cada vez que vamos a hacer reimpresiones los libros están en un costo mayor. Entonces, ¿qué necesito hacer para poder tener un centro de capacitación bíblica en mi iglesia local? Bueno, lo primero sería coordinar una llamada con nosotros. La idea es que el centro pueda tener un taller para maestros, que es un taller que dura unas 5 horas, que se da para aquellos que vayan a enseñar este material, donde se les enseña la filosofía del ministerio y cómo se enseñan estos materiales, cómo se utilizan los libros, y luego simplemente coordinar cuestiones prácticas de cómo llevar un centro adelante, entre otras cosas. Y nuevamente para los que están, por ejemplo, fuera de Argentina, eh, yo pertenezco como misionero a SERV, que es una agencia misionera de Denton, en Estados Unidos. SERV trabaja con el ministerio de CCBP a nivel global, y nosotros tenemos la capacidad de poder en Argentina imprimir materiales, pero por ejemplo en Chile podemos enviarlos por correo desde Estados Unidos, lo mismo que en Uruguay y en otros países limítrofes. Solamente que en Argentina enviar cosas por correo es muy complicado, entonces acá directamente se imprime localmente, pero en Chile, en Uruguay, en países limítrofes se puede hacer el envío por correo directamente de Estados Unidos para enviar los materiales. Entonces, simplemente dejar saber que estamos a disposición de los que quieran conocer más acerca de este material. Ahora igual vamos a tener un par de preguntas y respuestas si alguien tiene. Este es un material que en Argentina se está usando por décadas. Hay muchísimos centros actualmente activos. Entre nosotros también hay pastores que tienen centros activos que están en esta llamada. Hay pastores que han tenido centros en sus iglesias. Entonces es un material muy precioso que se apoya en la escritura. Nuevamente el punto es ese, no el material, sino que el material nos lleva a la palabra, para capacitar líderes y pastores en la iglesia local. Es de mucha bendición. Yo también lo he hecho los 10 libros, he enseñado los materiales también en la iglesia local y en otros centros, y entonces tiene una fidelidad y una capacidad comprobada. También algo que quería mencionar es que cada centro es independiente en un sentido. Nuestra supervisión del centro es una supervisión solamente a nivel macro, es decir, que vamos a estar en contacto para el envío de materiales, para poder ver cómo están llevando a cabo los materiales, si tienen alguna duda, pero más allá de eso nosotros no hacemos una supervisión micro en los centros, de los detalles de cada centro, pero estamos para servirles en todo lo que es llevar adelante un centro en la iglesia local. Y eso también para decirles que, por ejemplo, en medio de la capacitación, si ustedes como pastores y maestros de sus iglesias quieren añadir algunos libros que ustedes consideran importantes o que puedan complementar el material, porque ustedes tienen un interés particular en eso, es algo que también se puede hacer. No, pueden aprovechar el tiempo de capacitación para pedir otras lecturas a la congregación, a los miembros, líderes, eh, y creo que eso ayuda mucho en complementar el material muchas veces. Así que quería entonces tener un tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. eh, si alguien quiere saber más acerca de algo que me quedó fuera del tintero. Pueden desmutearse y hacerla directamente. Hola, buen día. Dios les bendiga a cada uno. Bueno, muchas gracias por compartir y por el tiempo de cada uno invertido en esta llamada. Bueno, la pregunta del millón sería el costo.
Sí. El costo, bueno, va a depender de dónde es usted, hermano. De Bariloche, De provincia de Río Bariloche. Negro. Bueno, en Argentina los materiales están 2.500 pesos, los libros, siendo el 11 de marzo esta llamada grabada, porque quizá dentro de 6 meses haya aumentado algo, Sí, pero sí, si, sí. si están en Argentina y compran libros, ustedes saben que eso es un costo bastante económico. En realidad nosotros siempre tratamos de mantener nuevamente lo más bajo posible el costo del material. Bien, gracias. Sí, doy fe de eso. Costo, contenido es económico, sí. Doy fe. Entonces, por ejemplo, está un ejemplo, Alejandro, Leonardo, perdón, das el libro 1, lo termina en las 40 horas, y luego se pide el libro 2 y así sucesivamente van. La idea es que vayan concluyendo uno, apenas lo terminen ese ciclo de 40 horas, pidan el otro y así sucesivamente, porque quizás al principio se meten, unen 40 personas, 20 las que se añaden, y de a poquito pueden ser que se bajen entonces, digamos, eso va variando, digamos, cada vez que va terminando, pero por ahora se va a mantener ese precio, ¿no? El año pasado era un poquito menos y la idea es mantener un costo más o menos por año o más o menos cada 6 meses. Eso pasa en Argentina. Sé que aquí hay gente de Bolivia, de Chile, no sé si puede se me escapa uno más, Sí, pero es distinto lo que en es, estos casos, ¿no? eh, sí, lo que es los costos para Chile, Uruguay, etcétera, nuevamente creo que siguen siendo bajos. Tengo que consultar porque depende del costo. Está el costo del libro más el costo del envío. El costo del envío depende de cada región, pero alrededor de $6 estaría el libro para otras regiones. Pero eso es algo nuevamente digo, para chequear, entre $5 o $6 para chequear, dependiendo la zona de Uruguay, de Chile, de Perú, etcétera. Nosotros tenemos en la oficina de misiones alguien que se encarga de todos los envíos internacionales y me pueden decir el costo exacto dependiendo del lugar y la región. Alejandro, sí, Bueno, por favor. quería hacer la pregunta de cuando esto se pone en marcha en una iglesia local, en la forma de dar estos libros es maestro-alumno, o sea que el material solamente lo tiene el alumno y lo va a enseñar, no, perdón, lo tiene solamente el maestro y se lo va enseñando a los participantes, o cada participante tiene que tener el libro. Todos tienen un libro, el alumno y los maestros tienen el material y van siguiendo el material. Algo que es importante, es clave el rol del profesor, el rol del maestro en todo este material. ¿Por qué? Porque no está pensado para que un alumno pueda con el libro solo, tranquilo, hacerlo en su casa, sino que está pensado para la interacción del maestro con los alumnos. Y de hecho, no hay grandes tareas para llevarse a la casa, más allá de que quizás algunos de ustedes como maestros en el centro quieran darles material, trabajos extra. En el material están incluidas tareas para hacer, pero son muy, muy simples. ¿Por qué? Porque el enfoque es el tiempo de clase. Hay centros que tienen 4 horas por semana, centros que tienen 3 horas por semana, centros que tienen 2 horas por semana. Cada uno va a ir manejando. Eso depende de la ciudad, depende de la región, depende de las costumbres de cada lugar, la disponibilidad de los miembros. Va a ir utilizando digamos, el horario que más le convenga para llegar a las 40 horas como mínimo del libro 1, por ejemplo. Pero es importante que todos tengan su material y que todos puedan trabajar en eso. Gracias, Alejandro. Hermano Edwin. Buenos días.
Dios les bendiga, de acá de Chile. Pregunta, de acuerdo a esta clase que vamos a tener, ¿hay una preparación para iniciar las clases en la iglesia? Sí, hay un taller de maestros. O sea, si alguien quiere hacer un centro, primero nos deja saber, tenemos una charla, y luego se hace un taller de maestros, donde básicamente se enseña la filosofía del ministerio del material y cómo se enseña el material. Y de hecho, se tiene unas mini muestras, se asigna a los maestros de la iglesia local algunas hojitas para que ellos puedan darlo en ese taller y también ver la manera en que se desenvuelven y poder tener una buena devolución en cuanto a la capacitación. Entonces, sí, hay un taller previo de preparación donde se ayuda a los maestros a poder entender cómo usar los materiales para luego darlos en clase. Ok, dentro de esa capacitación obviamente tenemos un tiempo. ¿Cuándo más o menos sería, si ya tienen una fecha, cuándo empezaría esa capacitación y cuánto se demoraría en llegar los libros hasta nuestra localidad? Bien, empiezo por la última. Necesitaría saber exactamente la dirección postal para poder preguntar y calcular cuánto tardaría el envío de materiales ahí. Eso por un lado, eso no depende, digamos, de nosotros, depende del correo. La segunda es, el taller de maestros normalmente dura 5 horas y lo vamos haciendo a demanda. Es decir, si hay varios que ya tienen el deseo de explorar más, poder tener un centro y están interesados en abrir uno, entonces ahí se coordinan varios y podemos hacer un taller de maestros. El taller de maestros se puede hacer online, así como estamos haciendo por Zoom, o también, depende de la zona, se puede hacer físico, donde vamos a llevar los libros, etc. Pero también depende de las zonas y las regiones. Claro, en el caso de los que somos de acá de Chile, me imagino que es un poco más difícil el que venga acá. Hacemos esto, un Zoom, es un Zoom. taller por Zoom. Claro, ahora lo ideal sería de todas las personas de Chile o todos los pastores de Chile que estamos interesados en tener un centro de capacitación, pues unirnos y tener una sola clase. Exacto. Por eso digo, depende de los que están interesados, entonces ahí armamos un taller de maestros. Ah, ok. En esta llamada está Angelo y hay parte de la iglesia también y varios líderes que están en Maipú, si no estoy mal, en Santiago. Y Edwin, tú estás, se me olvida, Curacaví. 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 Es 40 kilómetros más o menos de Santiago, entonces Así es. podrían coordinar algo tanto para el envío, para que llegue al mismo tiempo, un ejemplo. Pero ya van detalles de, por ejemplo, Alejandro Ramos y Leonardo están en el sur, uno en Puerto Madre y otro en Patagonia, algo así parecido va a pasar, ¿no? En el sur se coordina eso, ¿no? Quizás incluso una visita, ya que están dentro de Argentina, a veces lo hemos hecho así. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias, Edwin. ¿Alguna otra pregunta? De todas maneras, quedamos a disposición. Tenés el mail de contacto @capacitacionbiblica.com y si no, me pueden escribir a mí directamente al WhatsApp o a Daniel, y el que lo necesite también lo puede solicitar sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Pero aclaro una por las dudas, por si alguien no pudo venir y eso está en grabación. Una pregunta frecuente es, bueno, ¿qué carga horaria haríamos?
y yo les explico más o menos la que hacemos nosotros en nuestra iglesia local. Para el CCBP, cuando yo lo hice, fueron 4 horas por semana, y eso lo hacíamos, por ejemplo, los martes de 6 a 10 de la noche, más o menos. Era ese horario, con una carga horaria de bloques de 40 minutos, 1 hora cátedra, descansos, y la idea era poder avanzar un poco más rápido en ese sentido. Entonces así podríamos ver los 10 libros más o menos en 2 años y medio. Si se puede, ¿no? Hacer, manteniendo ese horario, teniendo unas vacaciones en agosto, que eran 2 semanas, pero como es un día a la semana, a veces las vacaciones no son como tan, tan necesitadas, porque tenés el resto de la semana. Ahora en el CCB, que damos para la iglesia, hacemos una carga horaria de 3 horas, lo hacemos los jueves de 6:30 a 9:30, y avanzamos estos 5 libros en más o menos 2 años. Pero porque no hay ningún apuro en sí, porque es algo para la iglesia local. Entonces, ustedes pueden coordinar quizás 2 veces a la semana, 3 horas, depende de qué tanta cercanía tienen los miembros o las personas que van a participar. Y así pueden avanzar estas 40 horas para los libros pequeños quizás, y 60 horas para panoramas que son un poquito más grandes. Entonces, es una pregunta que quizás siempre se hacen: ¿qué carga horaria puedo manejar? Depende de tu iglesia local y de las personas que van a hacer el curso, ¿no? Y animarlas a que se comprometan a esto. Nosotros, uno de los requisitos es que no falten más de un 20%, si no reprueban, y tendrían que hacer más o menos el libro otra vez. Y tareas adicionales, por ejemplo, en hermenéutica, pusimos a que todos al final del curso vayan aplicando todas esas reglas de interpretación y al final entreguen un texto, un ejemplo, con un pasaje específico, o sea, está la libertad de poder agregar algún otro material. Simplemente quería preguntas frecuentes que siempre se hacen. Gracias, Dani. Bueno, hermanos, simplemente cerrar nuestro tiempo diciendo que nuestra oración y anhelo es que más iglesias puedan involucrarse en la capacitación de líderes y proveer materiales que puedan ayudar al pastor o a los maestros a poder hacer eso, y no tener que a veces reinventar la rueda, ¿no? Poder proveer materiales que pueden ser útiles, que no son infalibles, obviamente. Recordemos que estos materiales son 10 libros hechos por un hombre, así que, pero que pueden servir muchísimo como una plataforma de preparación y capacitación bíblica en las iglesias, y que nuestro anhelo es principalmente eso, ser una ayuda, una herramienta para proveerles a ustedes para que puedan utilizar en sus iglesias locales. Así que, sin más, hermanos, gracias por su tiempo. Quedan nuestros medios de contacto, ustedes ya los conocen, cualquier cosa, capacitacionbiblica.com, ahí también hay un formulario de contacto que nos pueden escribir, y estamos al pendiente de algunos si quiere saber más, si quedaron preguntas o si quiere coordinar otra llamada para saber cómo se podría aplicar un centro en su iglesia local, estamos a disposición. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.